Bueno, pues vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Buenas noches. El día de hoy vamos a ocupar este live de TikTok para hablar sobre la chapa metálica en SolidWorks. La chapa metálica es toda aquella lámina de acero. Es un proceso en el cual se somete a una lámina de acero a un proceso de mecanizado. En su mayoría es doblez y corte. El corte puede ser corte láser, corte por chorro de agua, puede ser corte pues en alguna máquina, con alguna pulidora, algún cortador de disco, fresa, etcétera, ¿no? Y pues el doblez va implícito en la chapa metálica. Le denominamos chapa a todas aquellas láminas, en su mayoría de acero, que son de espesores delgados. En su mayoría van desde medio milímetro hasta los 12 milímetros. Se puede considerar una chapa metálica. Pero la chapa metálica la dividimos en dos grupos generales. El que viene siendo las chapas de lámina y las chapas de placa. Las chapas de láminas, todas aquellas que vienen denominadas por calibres, que pueden ir desde calibre 22, calibre 24, hasta calibre 7, calibre 6, aproximadamente. Entre mayor sea la denominación del calibre, menor es el espesor de la lámina. Entonces, ahorita les voy a mostrar una tablita de cómo identificar los calibres de una lámina. Además, también, como les mencionaba, una es chapa metálica por lámina y la otra es chapa metálica por placa, que esas van desde espesores de 1/8 hasta espesores de media pulgada, donde 1/8 es 3.2 milímetros y media pulgada son 12.7 milímetros. Entonces tenemos esas dos principales denominaciones para poder identificar una chapa metálica. Además, como les mencionaba, la mayor parte de la chapa es acero. Entonces podemos trabajar con distintos tipos de acero, como viene siendo el acero negro, el acero galvanizado, el acero inoxidable o acero aluminizado, etcétera, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos esa es una introducción de lo que es chapa metálica. A continuación les voy a mostrar una tabla de cómo identificar las láminas por calibre. Déjenme la busco. Vamos a ver, vamos a buscar una tabla que nos pueda ayudar a... Aquí, bueno, miren, se las voy a mostrar. Aquí está, miren. Aquí en esta tablita podemos ver que vienen especificados desde calibre 12 hasta calibre 26, donde el calibre 12 es un espesor de 2.66 milímetros y el calibre 26 es de 0.45 milímetros. Como les comentaba, entre mayor sea la denominación, el número del calibre, el espesor de la lámina es menor y viceversa. Mientras el número de calibre sea más bajo, el espesor de la lámina es más grueso. Aquí esta tabla pues está un poco incompleta porque tenemos calibres que van, por ejemplo, el calibre 11 que es de 3 milímetros, calibre 10 que es de 3.4, el calibre 9, si no recuerdo, creo que es de 4 milímetros, y así nos vamos hasta, creo que el calibre, no recuerdo bien, pero creo que el calibre 7, yo he visto hasta calibre 7, que es más o menos como 4 o 5 milímetros aproximadamente. Entonces, así es como nosotros podemos identificar los calibres de las láminas. Esto es independiente si es lámina galvanizada, lámina de acero negro o lámina de acero inoxidable. Para todas se usa la misma nomenclatura en cuanto a calibres y espesores. Y en placas, pues ahí no hay mucho que agregar. Si es de 1/8, el espesor es de 3 milímetros. Si aquí se los puedo mostrar
con un catálogo de una de aceros, que es de Acero 2000. Déjense los muestro. Aquí está, miren. Las soleras o la placa va desde un octavo hasta, bueno, en este caso Acero 2000 maneja hasta espesor de 1 pulgada. Evidentemente hay más, hay espesores más gruesos. Y también hay algunos proveedores que manejan espesores de un 16, que es de 1.6 milímetros. Entonces, pero bueno, eso ya depende de cada proveedor. Entonces, bueno, regresando al plano que tenemos aquí, el día de hoy lo que vamos a hacer es dibujar esta pieza que tenemos aquí, la vamos a plasmar en SolidWorks y vamos a ir utilizando las herramientas que tenemos aquí para poder hacer la chapa metálica. Para el live del día de hoy no nos vamos a adentrar mucho a lo que viene siendo el factor de doblez o el factor K, ya que esos temas nos llevarían prácticamente toda la transmisión para poderlos explicar. Saber qué es precisamente eso del factor de doblez y el factor K. Que a grandes rasgos, una es que cuando nosotros doblamos una lámina, bueno, sí, una chapa, cuando nosotros hacemos el proceso de doblez de una chapa, una de las propiedades o una de las características que tiene es que en los puntos donde hacemos el doblez se tiende a consumir más material, se tiende como a compactar y el material se estira. Entonces nosotros con el factor K o el factor de doblez podemos calcular, bueno, más bien debemos de calcular cuánto es la cantidad de material que debemos utilizar. Ahorita vamos a ver, vamos a explicar un poquito eso, pero nos vamos a adentrar tanto a la parte de cómo calcular esos, de sacar el cálculo tanto del factor K como del factor de doblez. Ahorita nos vamos a adentrar, a meter o a centrarnos un poco más en la parte de utilizar las herramientas de Solid. Entonces, bueno, yo voy a desplazar de momento el plano, lo vamos a dejar de lado. Y lo que vamos a hacer ahorita aquí ya en SolidWorks, vamos a comenzar a dibujar. Vamos a crear una nueva pieza. Y bueno, ya una vez que estamos aquí dentro de Solid, de nuestra interfaz, lo que vamos a hacer es, vamos a dirigirnos hacia la pestaña de chapa metálica. Entonces nos vamos a la pestaña de chapa metálica y aquí podemos ver todos los botones que tenemos disponibles. Bueno, en mi caso ahorita yo tengo los botones pequeños, no los tengo sin título. Vamos a cambiarlos. Vamos a usar botones grandes para que puedan identificarlos mejor. Y tenemos brida, el primer botón que es brida base pestaña. Con este nosotros creamos la chapa desde cero. O sea, nosotros cualquier o la mayoría de para poder utilizar cualquiera de las herramientas o módulos que tenemos aquí disponibles en Solid, debemos de trazar cuando menos en alguno de los planos de referencia. O sea, debemos de tener un croquis trazado previamente. Entonces nosotros trazamos el croquis de nuestra chapa y utilizando este botón nosotros ya le empezamos a darle las características de la chapa que necesitamos. En dado caso de que nosotros ya tengamos una pieza, supongamos una lámina doblada hecha en SolidWorks pero no está hecha con chapa, nosotros podemos convertirla con este otro botón que es convertir a chapa metálica. Luego también tenemos otra opción que es de pliegue recubierto. Tenemos también lo que es brida arista. Este se utiliza muchísimo en el momento de trabajar con la chapa. Además también tenemos cara de cinglete, dobladillo, tenemos doble de pliegue, pliegue croquisado, pliegue de cruz, brida barrida, tenemos tratamiento para esquinas. Esta parte es muy importante al momento de trabajar con la chapa, ya que muchas veces las esquinas nos pueden generar problemas. También tenemos herramientas de coformado o de punzonado. Esto también es punto y aparte, es un tema muy amplio, la parte del punzonado en chapa metálica. También tenemos cartelas de chapa, vaya, tenemos bastantes
bastantes herramientas. Aquí me comenta Iván que cómo activa la chapa metálica. Ok, en dado caso de que tú no tengas la chapa metálica aquí en la pestaña de Solid o aquí en las pestañas, lo que debes de hacer es darle clic derecho sobre cualquier pestaña y te vas a barras aquí a pestañas. Y aquí en pestañas tú vas a tener todos los módulos, por así llamarlo, que se te instalan al momento de instalar Solid. Entonces, si no tienes visualizado chapa metálica, aquí la puedes tener. De hecho, aquí yo la tengo, chapa. Si yo le quito la palomita, desaparece. Entonces, simplemente le doy clic derecho sobre cualquier pestaña, me voy a la opción de pestañas y activo chapa metálica. Y así ya activas la chapa metálica. Y bueno, ahorita antes de comenzar a ver el plano, vamos a dibujar una pieza. Vamos a dibujar una pieza bastante sencilla aquí con la chapa. Lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a dibujar un pequeño ángulo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es utilizar la vista frontal y aquí yo voy a comenzar a trazar. Voy a trazar dos líneas. Una va a ser de 80 sobre X y la otra va a ser sobre Y y la vamos a trazar a 90. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros trazado nuestra figura principal de la chapa, nos vamos a la pestaña de chapa metálica y nos vamos a ir a la opción de brida base pestaña. Le damos y en automático la herramienta nos reconoce que ya tenemos un croquis trazado. En dado caso de que no tuviéramos uno, nos va a pedir seleccionar nuestro plano de referencia y a partir de ese plano comenzar a trazar. Entonces nosotros pues, de cierta forma nos ahorramos un paso, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que le damos en brida base pestaña, nos aparece el Property Manager para poder crear nuestra chapa. Y como les digo, nos reconoce ya las líneas que tenemos trazadas. Y aquí nosotros en el Property Manager ya podemos configurar nuestra chapa metálica. Aquí nos vamos a saltar estas opciones de dirección 1, 2 y nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que son los parámetros de chapa metálica. Como les decía, tenemos dos categorías principales para dividir una chapa por lámina y una chapa por placa. Pero la que se usa comúnmente es la chapa para lámina, ya que como son espesores muy delgados, es más fácil doblar. Entre mayor sea el espesor del material, más trabajo va a costar doblar esa pieza, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos configurar el espesor de la lámina y el radio de la misma. Pero también aquí nosotros tenemos una opción en la parte de arriba que se llama calibres para chapa metálica. Aquí, si nosotros no queremos o no sabemos cuál es el espesor que vamos a utilizar, supongamos, nos dicen, ¿sabes qué? Necesito que te hagas una chapa en calibre 16. Bueno, yo no sé cuánto equivale a calibre 16. No, en milímetros cuánto es. Entonces yo puedo utilizar esta opción de utilizar tablas de calibre y al yo activarla me va a aparecer esta pestaña donde debemos de seleccionar una tabla. Entonces al seleccionar nosotros aquí al desplegar la pestaña tenemos varias opciones para la chapa metálica. Aquí vamos a utilizar la penúltima opción, que es Simple Table de aluminio en métrico. Y aquí al nosotros seleccionarla, lo que nos va a hacer es ahora los parámetros de la chapa, en vez de asignarnos como tal o habilitarnos la opción de agregar el espesor de la chapa, nos aparece el calibre. Y aquí nosotros tenemos desde calibre 10 hasta calibre 26. Por ejemplo, nos vamos al calibre 16, que era que nosotros, que era en el ejemplo que les comenté, nos pedía, ¿no?, que se hiciera la chapa. Entonces aquí al yo darle en calibre 16, el software en la parte de abajo me dice su equivalencia del espesor en milímetros, que es 1.5. Y si yo lo cambio a calibre 18, podemos ver que ahora es de 1.2, en 20 es 0.9, en 22 es 0.7, en 24 es 0.6. Como les decía, entre mayor sea el número del calibre, el espesor es menor. Y si nosotros nos vamos hacia un calibre menor, el espesor es mayor. Aquí en un calibre 10 ya estamos teniendo 3 milímetros.
Entonces, por lo general, o bueno, con base a mi experiencia, los calibres que más se utilizan es calibre 16, calibre 14 y calibre 12. De ahí, de ahí, pues, son los que más se utilizan, como que los más comerciales, y ya, pues, dependiendo, ¿no? Si tú necesitas un calibre, un espesor menor, pues tienes que utilizar un calibre, una lámina de mayor calibre. Y si necesitas un espesor más grueso, pues una lámina de calibre menor. Entonces ahorita vamos a utilizar el calibre 16. A ver, aquí nos comenta Omar que si alguien sabe cómo calcular el factor K. El factor K se calcula utilizando la fibra neutra. ¿Qué es la fibra neutra? Por ejemplo, tú tienes una lámina de calibre 16, que es 1.5 milímetros. Entonces, tu fibra neutra son... la fórmula es el calibre, factor K es igual a la fibra neutra entre el espesor total de tu lámina. En este caso es de 1.5 la total, y la fibra neutra pues es la mitad de ese espesor, que viene siendo 0.75. Entonces lo único que debes de hacer es multiplicar dividir el 0.75 sobre el 1.5, y con eso vas a poder obtener el factor K, que en este caso te va a dar 0.5. Varía entre 0.5 y 0.3 mayormente, pero que tú calcules ese factor K y te dé 0.5, pues eso es de la forma teórica. En la práctica, lo que tú debes de hacer es doblar una lámina, por ejemplo, de calibre 16, y calcular la fibra neutra, o sea, tomar medida de la fibra neutra para que sea más real y tú puedas hacer, y la operación que a ti te salga sea más exacta. Entonces, todo eso es con base a hacer mediciones pues reales, ¿no? Porque yo te puedo decir, pues es 0.5 por defecto, pero no sabemos las propiedades, las características de la dobladora que estás usando, ni las características del clima en el momento que tú vas a hacer la chapa. También el clima afecta mucho a los materiales, a la dilatación. Entonces, pero bueno, esa es la fórmula para poder sacar el factor K. Entonces, bueno, como les digo, eso da para un video aparte, poder calcular el desarrollo de una chapa metálica, tanto con el factor K como con el factor de doblez. Pero les puedo mencionar que influye desde la máquina que se usa para doblar o el proceso que se usa. Si utilizas una dobladora CNC, bueno, no es lo mismo utilizar una dobladora CNC, que utilizar una máquina manual, por así llamarlo. O sea, influye mucho esa parte. Bueno, entonces, regresando aquí a la parte del Proprietary Manner y del chapa metálica. Entonces, nosotros utilizando la tabla de calibres podemos obtener pues ya los calibres, y aparte de cierta forma ya nos evitamos preocuparnos por calcular el factor K, ya que SolidWorks ya tiene predeterminada unos valores para poder calcular el factor K. Yo igual, otra vez, con base en mi experiencia, les puedo decir que utilizando esta tabla es muy confiable para poder sacar los desarrollos de chapa metálica. Ahorita vamos a explicar eso de los desarrollos, pero es bastante precisa, y la verdad es que no me ha dado problemas al momento de sacar chapas metálicas y que me las fabriquen. Entonces esta tabla es bastante confiable, que es la antepenúltima, la Sample Table de aluminio. Y luego, bueno, después de pasar esto, el radio. Pues aquí el radio Solid nos ofrece unas opciones que va 1.5, 2 milímetros, 3, 4, 5, 8 y 10. Pero si nosotros necesitamos un radio diferente, ¿no? Podemos darle aquí en reemplazar el radio, y aquí le podemos asignar nosotros el radio que queramos. Le podemos dar 4.5, y fíjense, aquí podemos ver cómo nos genera el radio, ¿no? Y luego tenemos la fibra neutra de pliegue, que es con factor K. Aquí yo les recomiendo utilizar, si están utilizando la tabla de calibre de SolidWorks, no le muevan al factor K. Si ustedes van a utilizar, no lo van a utilizar, pues ahí sí necesitan
es calcular lo que es el factor K, el factor de doblez, para que el desarrollo de su pieza sea lo más precisa posible, ¿no? Y luego tenemos el desahogo automático. Este también lo vamos a dejar así, en punto 5. El desahogo automático es básicamente el gap que va a tener nuestra chapa metálica. Si es que nosotros le agregamos más dobleces, es como el gap que va a tener entre un doblez y otro para que estos no colisionen al momento de desdoblar nuestra chapa. ¿De acuerdo? Y luego, ya una vez que tenemos configurado esto, nos vamos a ir a la parte de dirección. Y aquí nosotros pues vamos a hacer lo que hacemos cuando extruimos alguna... aquí dice, gracias, a mí no me suelen salir las medidas al momento del doblez. Fíjate, Mar, que a mí me pasaba eso en un trabajo en el que estuve. Al momento de mandar a cortar y a doblar, siempre teníamos detalles con eso, y era precisamente por el factor por el factor de doblez, el factor K. Entonces, pero eso me sucedía antes de yo conocer, antes de utilizar la tabla de chapa metálica de Solid. Yo metía los valores a mano y ahí calculaba yo mi factor K y todo eso, y la verdad es que a veces no coincidían, pero a partir de que comencé a utilizar esta tabla, esos problemas pues desaparecieron. Digo, es bastante confiable, entonces yo te recomiendo usarla. Pero también podemos hacer un siguiente live donde podamos explicar el cálculo del factor K y el factor de doblez para los desarrollos de chapa. Y bueno, entonces regresando al tema, tenemos aquí pues podemos indicar la dirección hacia donde queramos extruir nuestra chapa y la longitud, ¿no? Vamos a darle 100, que esté larga. Bueno, vamos a darle 500, así. Y a mí me gusta que quede en plano medio, así. Entonces, si nosotros le damos aceptar, pues ya tenemos aquí ya tenemos nosotros nuestra chapa metálica ya creada. Es una lámina bastante sencilla, ¿no? Es una lámina con un solo doblez. Entonces, también es muy importante que al momento de estar trabajando con la chapa, tengamos bien identificado a ver. Así. Tengamos bien identificado la dirección hacia donde se extruye el espesor de nuestra chapa. A mí, por lo general, a mí me gusta que la chapa, que las medidas que yo utilizo para la chapa siempre sean siempre sean externas. O sea, que yo pueda medir los 80 y los 90 desde afuera de la chapa. Para mí me resulta más exacto poder realizar esa... a ver, dice Guadalupe Rangel, ¿en qué opción pusiste la chapa? ¿A qué te refieres con esa? ¿Cómo que en qué opción? Si me puedes responder, ¿a qué te refieres con eso? Y ahorita lo vemos. Entonces, es muy importante saber identificar hacia qué dirección estamos extruyendo el espesor. Al comando, pues lo que hice fue básicamente darle aquí en chapa Breed Arista para poder configurar la chapa una vez creado el croquis. Mira, lo podemos volver a repetir así rápido. Mira, tengo aquí tracé estas dos líneas, y ya una vez que las tracé, me fui a abrir a base de pestaña, y aquí lo único que hice fue configuré los parámetros de la chapa utilizando la tabla de calibres, yéndome a Sample Table, y luego utilicé yo el calibre 16 y el radio lo reemplazamos por un radio de 4.5, así.
Y nada más, lo que es el factor, la fibra neutra o el factor K y el desahogo lo dejamos así como viene predeterminado. Y la dirección yo la puse en plano medio y luego le puse 500. Y ahorita estaba explicando la dirección, o sea, la importancia que tiene la dirección de la extrusión del espesor. Entonces, por ejemplo, aquí el 1.5 lo tengo hacia afuera, a mí no me gusta eso, entonces invierto la dirección y ya lo tenemos hacia adentro. Entonces le damos a aceptar y listo. Ahora, es muy importante que siempre que estemos trabajando con chapa metálica y agreguemos un nuevo doblez o apenas creamos nuestra chapa, es muy importante que siempre estemos desdoblando la chapa metálica para comprobar que la chapa desdoble correctamente, ya que si nosotros omitimos ese paso y terminamos de hacer una chapa que tenga ya bastantes operaciones de dobleces, inclusive barrenos, tenga soldadura, o sea, ya tengamos bastante avanzada nuestra chapa y la queremos desdoblar, corremos el riesgo de que haya errores de construcción, de reconstrucción. Entonces, por eso siempre que terminemos de agregar una operación, algún doblez, algún barreno, algún chaflán, etcétera, siempre estemos desdoblando para comprobar que nuestra chapa efectivamente esté desdoblando de manera correcta, ¿no? Entonces aquí para poder desdoblar una chapa, nos vamos aquí en el árbol de operaciones y hasta abajo tenemos una opción que se llama una carpeta que se llama chapa desplegada. Si nosotros abrimos esa carpeta, tenemos esta que se llama chapa desplegada, y si nosotros le damos clic derecho sobre la operación y le damos en desactivar supresión, nuestra chapa desdobla y ya tenemos nuestra lámina. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, mi chapa mide 80 por 90. Entonces, por lógica, voy a utilizar una lámina que tenga una medida de 170 por 500. Con eso yo voy a poder tener voy a poder sacar mi lámina con las medidas que necesito. Pues no es así. Si nosotros desdoblamos la lámina y tomamos medimos aquí el largo, podemos ver que la longitud aquí en la parte de abajo nos dice que es de 166.25 milímetros. O sea, la medida que tenemos es menor a la que es si nosotros sumamos los dos dobleces que tenemos. Los 80 más los 90 nos da 170. ¿Esto a qué se debe? Precisamente al factor de doblez. Como les digo, una de las características, como lo mencionaba al principio, una de las características que tenemos con la chapa metálica es que el material tiende en donde hacemos el doblez, que es donde tenemos el radio, tiende como a compactarse. Entonces, las medidas, es muy importante al momento de trabajar con la chapa, tener muy en cuenta esa parte, ¿no? ¿Cuánto es el material que debemos de utilizar para el desarrollo de nuestra chapa? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y para poder volver a regresar a nuestra pieza doblada, simplemente suprimimos la chapa desplegada y listo. Ya tenemos aquí nuestra chapa metálica. Entonces, pues bueno, esa es la forma básica de poder crear una chapa, ¿no? Trazamos nuestro croquis y dibujamos le damos aquí en brida arista, en brida pestaña, y configuramos nuestra chapa. Ahora, yo no hago, no hago esto. Yo si voy a trabajar con una chapa, dibujo una placa principal y sobre esa placa así plana comienzo a hacer los dobleces. ¿Por qué? Porque para mí se me hace más preciso eso, y aparte, si tenemos que editar alguno de los dobleces, me es más fácil poder editar el doblez desde la operación que editar el doblez desde el croquis. Ahorita les voy a explicar eso, ¿no? Y de hecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un doblez aquí. Nosotros necesitamos un doblez en esta zona que tenga la misma dimensión o que tenga la misma altura que este doblez que tenemos aquí.
que mida 90. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es irnos a la opción de brida de arista. Bueno, sí, en cuestión, bueno, para mi trabajo, cuando utilizo placas de un cuarto, media, o sea, cuando hago dobleces de placas, yo utilizo el factor de doblez. Y ya eso, bueno, en el trabajo en el que estoy actualmente, eso ya está calculado. Entonces, a mí me pasan las tablas, y tenemos ya el estándar. Y nos dicen, ¿sabes qué? Para placa de un cuarto utilizas este factor de doblez. Para placa de media utilizas este otro factor de doblez. Para placa de tres cuartos también utilizas este otro factor de doblez. Y cuando son chapas de lámina, utilizamos el factor K. Bueno, entonces regresando, vamos a agregar otro doblez, pero utilizando esta herramienta de brida de arista. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic sobre brida de arista y aquí nos abre el Property Manager de la opción, de la operación. Y aquí nos pide que seleccionemos una arista para poder hacer el doblez. Entonces yo voy a utilizar, pues cualquiera de estas me sirve. Voy a utilizar la de abajo y voy a indicar de una vez la dirección hacia dónde quiero que se doble mi pieza. Yo la quiero que esté tenga la misma dirección que este doblez que tenemos aquí. Yo podría ponerlo en contrario, pero yo necesito que sea un canal, una U, ¿no? Entonces yo la posiciono aquí y en esta opción yo le voy a dejar los 90. Así. Ahora, aquí abajo tenemos tres opciones para poder acotar o para poder tomar esta distancia. Yo utilizo la primera, que es intersección virtual externa. ¿Qué quiere decir? Que nos toma, de los 90 nos va a tomar desde aquí, o sea, desde la base de nuestra lámina, desde esta cara, hasta la parte de arriba. O sea, se va a la parte más extrema. También nos puede tomar a partir del radio. O sea, excluye el radio de la medición y terminando el radio que nos da aquí, cuenta los 90. Y tenemos otra opción que es muy parecida a la primera. Ah, no, aquí nos hace tangencia con respecto al radio. O sea, no nos... pues es algo parecido a la primera, pero en vez de tomarnos la cara plana, por así llamarlo, nos toma la tangencia del radio. Entonces sí puede tener variaciones. Yo utilizo esta de aquí porque es la más precisa. Porque al final de cuentas, cuando tú vas a medir la chapa metálica, pues no te vas a poner a medir desde el doblez. O sea, desde donde termina tu radio o desde donde empieza la parte plana de tu doblez hacia arriba, ¿no? Eso está muy complicado. Lo que haces es, tomas el vernier o tomas el flexómetro y te vas sobre caras planas, que es lo más exacto. Entonces, por eso yo utilizo esta opción. Al final de cuentas, siempre uno como diseñador siempre debe de pensar en eso, ¿no? Siempre debe de pensar cómo vas a medir la pieza ya cuando la tengas, cómo la vas a ensamblar, cómo la vas a fabricar, cómo la vas a transportar si es una pieza muy grande. O sea, uno como diseñador siempre debe de estar pensando en el más allá, en más allá, ¿no? En qué va a pasar después de que se fabrique, en qué va a pasar ya cuando esté operando, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es que siempre que trabajamos con chapas o que hacemos alguna pieza, siempre se debe de pensar, siempre se deben de considerar que quitar filos, que evitar corrosiones, todo eso, ¿no? Porque pues, sabemos que muchas de las piezas tienen tenemos interacción con muchas piezas o los operadores, etcétera, y tiene que ser una pieza cómoda, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, bueno, utilizamos la primera opción y luego en la posición de la brida también. Aquí tenemos 5 opciones. Yo utilizo la cuarta. Tenemos material interior, que aquí lo que hace es, vamos a posicionarlo, así, que aquí lo que hace es, nosotros seleccionamos la lista y
la arista que seleccionamos va a quedar por fuera de nuestra parte plana del doblez. O sea, la arista que tenemos es esta de aquí. Entonces, si se fijan, está alineada con la parte plana del doblez ya una vez que termine. Luego tenemos una que es con material exterior. Lo único que hace es, en vez de tomar esta medida, toma esta de aquí y la alinea con nuestra arista. Luego tenemos otra que es pliegue exterior, que lo que hace es, o sea, a partir de aquí, traza el radio y el doblez. Entonces nuestra pieza se hace más ancha, ya no es de la medida que necesitamos. La otra opción es pliegue a partir de punto de intersección virtual, que quiere decir que a partir de aquí va a comenzar a levantar. Y luego tenemos esta opción que también es parecida, también toma la tangencia del doblez. Entonces, bueno, yo utilizo esta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, con esta opción, las medidas que yo utilice de mi chapa metálica son las que yo voy a meter, o sea, no tengo que modificar. Si yo utilizo cualquiera de estas medidas, tengo que modificar ligeramente las medidas que yo voy a meter en mi chapa para que al final la pieza me quede como yo la necesito. Está un poco ahí medio confuso de explicar, pero bueno, estas son las opciones que yo considero mejor en cuanto a para medir el largo del pliegue, la primera, y para la posición de la brida, la cuarta. Esas son las opciones que yo utilizo. Y bueno, una vez que terminamos de configurar nuestra brida, le damos aceptar y listo. Ya tenemos nuestra U ya diseñada aquí en Solid, ¿no? Con respecto a nuestra hecha con chapa metálica. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es pues desdoblarla para comprobar que no tengamos errores al momento de hacer el doblez, ¿no? Y hombre, ya tenemos nuestra lámina. Aquí nuestra lámina nos dice que mide 252.49 milímetros. Entonces, si nosotros la plegamos o la doblamos y hacemos el cálculo de 90 más 90 más 80, aquí vamos a calcularla. Entonces vamos a darle 90 más 90 más 80. Tenemos que mide 260. Y si acá la desplegamos, pues vemos que la medida es menor, ¿no? Eso es por las propiedades mecánicas del material al momento de ser doblada. Entonces, les digo, ya con la tabla de espesores de chapa de Solid, ya no nos tenemos que preocupar tanto por eso. Es bastante confiable. Entonces, bueno, terminamos. Ahora, supongamos que nosotros no requerimos que nuestro doblez esté a lo largo de del valor del largo total de la chapa. O sea, si nuestra chapa mide 500, nosotros dice Guadalupe que entonces ese comando servirá para hacer PTR, láminas. Así es, tú con o sea, tú con chapa metálica, o sea, con la chapa tú puedes crear tus propios perfiles, puedes hacer IPRs, sí, puedes hacer canales, puedes hacer PTRs, puedes hacer de esta lámina canalada, puedes hacer machimbrados, dobladillos, o sea, tú puedes hacer muchísimas cosas. En el caso de los PTRs, o sea, pues si tu empresa o el lugar donde trabajas se dedica a fabricar PTR, pues obviamente te sirve la chapa metálica, ¿no? Pero si tú tienes o sea, trabajas en una empresa que hace pailería y lo hace con PTR, pues hacer el PTR con chapa metálica pues no te serviría de mucho, puesto que ya tienes, o sea, tú ya compras el PTR hecho, no lo vas a fabricar, a menos que tengas la capacidad y la infraestructura para poder hacer el PTR. Si no, pues en la mayoría de las veces lo compras ya hecho, ¿no? Entonces te convendría mejor ya utilizar la librería de PTR de SolidWorks o tener tu propia librería de PTRs.
Pero sí, con chapa metálica tú puedes crear tus perfiles. Al final de cuentas un PTR pues es eso, es una chapa, es una lámina doblada. Si ustedes se dan cuenta, cómo se manejan bajo qué denominación se manejan los PTRs, bajo calibres. Tienes PTR de calibre 16, calibre 12, calibre 11, tienes o sea, de media pulgada a calibre 12, a calibre 11, calibre 14, ¿no? Entonces, pues al final por eso se manejan calibres, porque son chapas de lámina, ¿no? Entonces, bueno, regresando aquí al ejemplo. Supongamos que los dobleces no necesitamos que estén o que midan los 500. Podemos hacer necesitamos que midan 100 milímetros menos de este lado. Entonces, aquí, para el primer doblez, que es este que tenemos aquí, lo que debemos hacer es cortar la lámina. O sea, utilizar literal una función de corte y eliminar esto que no nos sirve, ¿no? Los 100 milímetros. Entonces, pues aquí nosotros lo que podemos hacer es irnos desde la vista de planta, identificamos cuál es esta, y hacemos el corte. Entonces, aquí nosotros necesitamos hacer el corte. Entonces vamos a extruir corte, nos pide un plano de referencia y dibujamos, ¿no? Así. Entonces le damos que mida 100. Sí, ahí no importa no importa si es lámina de A36, si es lámina inoxidable, si es lámina galvanizada, utilizo la misma. Al final de cuentas, al momento por ejemplo, si tú calculas el desarrollo, o sea, el material como tal, no, o sea, no te pide, no, si es con acero inoxidable, necesitas, no sé, las propiedades, el factor las propiedades de doblez, del acero inoxidable, el punto de ruptura, todo eso, no necesitas eso. O sea, eso es, los cálculos que utilizas para calcular el desarrollo son independientes al material como tal, ¿no? Al final de cuentas, pues es acero. Entonces, pero bueno, vamos a regresar aquí al tema. Entonces le damos 100 y cortamos. Le damos por todo y ya, ¿no? Nos queda así nuestra lámina. Ahora, si nosotros queremos hacer lo mismo con la brida de arista, es más sencillo. Lo único que debemos de hacer es irnos sobre la brida de arista y en el menú rápido nos va a aparecer esta opción que se llama editar croquis. Si nosotros le damos en editar croquis, nos aparece el croquis del doblez y nosotros podemos, tomando este punto, lo podemos mover. Miren, podemos hacerlo más largo, podemos hacerlo más corto. Lo posicionamos y simplemente con una cota le damos aquí de esta arista a esta de aquí, la posicionamos y le damos los 100. Y ahora le damos aceptar. Y listo, miren, pueden ver la diferencia. Así, a simple vista, ¿cuál se ve mejor? La que hicimos con la opción de corte, que es el doblez que ya venía desde que trazamos el croquis de nuestra chapa principal, o utilizando la brida de arista. Miren, ¿cuál se ve? ¿Cuál se ve está más estética? Pues evidentemente la que está hecha con la brida de arista. Por eso yo les digo que yo en mi experiencia, cuando voy a hacer chapas metálicas, antes lo hacía, o sea, trazaba, por ejemplo, hacía una canal, pues yo trazaba prácticamente toda la canal con un croquis y ya nada más extruía
extruía la chapa y listo, ¿no? Ya me evitaba estar usando Blade de arista y estar configurando cada doblez y todo eso. Pero cuando se presentan ese tipo de situaciones, pues en la parte de la estética es donde sale este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto se ve mejor. Y este desahogo que tenemos aquí es el que nosotros configuramos desde acá, desde el principio, desde extruir la chapa. Desde que extruimos la chapa al principio, este es el desahogo. Este es lo que nos genera, ¿no? Para esto es el desahogo. Entonces, bueno, yo les recomiendo que siempre que vayan a hacer chapas, utilicen su base, o sea, utilicen una base plana y a partir de ahí comiencen a hacer los dobleces. Porque les digo, para mí eso es mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma básica de poder crear una chapa metálica. También nosotros le podemos asignar el material. Le damos aquí, nos vamos aquí a material, le damos clic derecho y le damos en editar material. Aquí, bueno, yo tengo mi propio estándar de materiales. Tengo lo que viene siendo para los productos de Hasco. Tengo también aluminio, bronce, plásticos, aceros, láminas y especiales. Aquí en láminas tengo lámina negra y también tengo acero inoxidable, que es calibre 12, calibre 14, calibre 16, calibre 18 y calibre 11. Entonces yo voy a utilizar la lámina negra. Cada uno de estos materiales personalizados pues traen sus propiedades mecánicas, ¿no? Eso lo sacamos de la ficha técnica de cada material. Entonces, miren, ya lo tenemos, ¿no? Ya le asignamos el material y listo, ya tenemos nuestra chapa, ¿no? Y ya simplemente desdoblamos para corroborar que pues vaya a desdoblar y listo. Ya tenemos nuestra chapa metálica. Entonces, utilizando la tabla de espesores de Solid, la verdad es que ya nos ahorramos mucho tiempo con la parte del desarrollo. Prácticamente, así como con el factor de doblez y el factor de doblez que nos da Solid utilizando sus tablas, es más que suficiente. Pero si ustedes necesitan, o sea, les piden o necesitan meter los valores a mano, por así llamarlo, pues sí tienen que calcular los factores de doblez y el factor K. Entonces eso lo podemos ver en un siguiente live. No lo podemos, o sea, lo podríamos ver ahorita, pero prácticamente nos consumiría todo el live. El live está pensado para que sea de 2 horas, llevamos 1 hora. Entonces nos faltaría tiempo, porque sí, pues son fórmulas matemáticas, son modelos matemáticos, entonces hay que explicarlos, hay que desarrollarlos y no nos da ahorita el tiempo, ¿no? Entonces, por eso mejor ahorita les digo, usen la tabla de Solid y con esa los va a sacar del apuro. Entonces, bueno, este es el primer ejemplo de chapa el código G también, eso lo podemos ver para sacar. Bueno, yo la verdad es que no es, o sea, yo como tal sacar el código G no lo he hecho. Yo cuando he mandado a CNC lo único que me piden es el Drawing, el DXF o el DWG o el IGES o el STEP, incluso el archivo para Solid, y ya eso ya se encarga el proveedor, ¿no? Comenta Omar. Bueno, mira, este es el segundo live que hago. Entonces, mi intención es hacer 2 lives por semana. Y podremos hacerlo para el próximo live. Yo estaría pensando hacer un live el martes de la próxima semana y explicar cómo sacar ese cálculo calcular el desarrollo, ¿no?
Comenta Outlander, ajá, que sí he usado Creo Parametric. No, el software, los softwares de diseño CAD que he utilizado han sido pues mayormente el SolidWorks, luego MacroStation, luego ya sí en mucho menor medida lo que viene siendo Solid Edge e Inventor. Entonces, y AutoCAD, ¿no? Pero pues AutoCAD básicamente lo uso para, precisamente cuando tengo que mandar una pieza, una chapa metálica a corte láser y a doblez, nos piden que el plano lo pasemos a DXF y ya de ahí se lo mandemos al proveedor, ¿no? Entonces, lo convierto, me aseguro de que las escalas coincidan, tanto del plano de Solid como al archivo de AutoCAD, y se manda. Y si hay que agregar algo, algún centro de barreno, alguna cota, pues se agrega ya en AutoCAD. Pero ese creo Parametric no lo he utilizado. Y bueno, entonces este es el primer ejemplo para hacer una... Bueno, mira, ¿cuál puede ser mejor? El mejor es el que te sirva, o sea, ahora sí que el que te sirva. A mí en lo personal me gusta más el que trae el desahogo, es algo más apegado a la realidad, pero hay muchas veces donde al momento, o sea, yo vuelvo a doblar, o sea, cualquiera de las dos está bien, o sea, cualquiera de las dos te sirve. En cuanto a estética, a mí me gusta más se ve más estético, ¿no? Este se ve así como que, o sea, ya visto en físico, pues este se ve así como que primero lo doblaron y después lo cortaron. Y este pues se ve ya más pensado este se ve ya así como que, pues el diseñador pensó en los desahogos, hizo el do, o sea, como que se ve más pensado, ¿no? Y este se ve más como hechizo. Pero los dos te funcionan. Evidentemente, hay lugar, o sea, si tú vas a, esta parte plana la vas a meter en o sea, no sé, vamos a medirlo. Este de, esto de aquí mide 68. Si tú vas a meter esta parte plana en un lugar que mide 69 milímetros, pues esto no te va a caber, son 74. Entonces tienes que cortarlo. Entonces ahí, pues tanto la sección de aquí como la sección de acá tienen que tener esta misma forma, ¿no? Para que te pueda coincidir. Entonces, pero pues ahora sí que ya es con base a las necesidades que se te vayan presentando, ¿no? Pero yo, en lo personal, siempre prefiero dejarlos así con desahogos, porque es por estética, ¿no? Se ve mejor para mí. Pero pues ahora sí que es lo que ya uno como diseñador, pues lo que se le vaya presentando ya al momento de estar trabajando, ¿no? Um, Ahora, comenta Omar, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Buenas noches. No, de nada, es la intención, ¿no? Mm, yo no puedo decir que sea un experto o que sé mucho o sé poco, pero lo que sé, eh, y si le sirve a alguien más, pues ahí está, ¿no? Dice, sí, igual incluso se puede doblar manualmente y soldar. Ajá, sí, o sea, todo esto lo puedes hacer. Lo puedes hacer manual, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo hacen los dobleces de lámina de forma manual queda bastante bien, ¿no? También depende mucho de las habilidades de la persona que esté doblando, pues es como te entregue, ¿no? Hay gente que puede tener la máquina CNC más avanzada y te puede cortar inclusive por plasma, o sea, y te puede hacer, o sea, la máquina te puede hacer trabajos padrísimos. Pero si la persona que la está operando no tiene la habilidad o la capacidad para poder usarla, pues te va a hacer cochineros, ¿no? Y también hay gente que tiene su tallercito donde hace sus cortes
hace sus cortes con pulidora y sus dobleces los hace de forma manual, pero le pone una atención al detalle que te queda mejor que con máquina CNC, ¿no? Entonces, pero pues depende, así que depende mucho de con quién mandes a doblar, ¿no? Eh, Muchas veces la mayoría de uno se va por quien le cobre menos, ¿no? Pero pues si te sale, sí te cobra menos, pero te entrega trabajos de pésima calidad, pues ahí como que hay que tener una balanza, ¿no? Ah, ok, dice Iván, como diseñador industrial, pero y quería preguntar qué recomiendas a alguien que va empezando, como software o temas. Ok, bueno, si tú quieres empezar a trabajar como diseñador, eh, dice Andrés, sí, ándale, sí, o sea, puedes tener puedes traer un auto Fórmula 1, pero pues, ¿de qué te sirve si no sabes manejar, no? Sí, sí, pues sí, ¿no? Si no, de qué te sirve traer un auto inteligente con sensores y todo eso si para cruzar de carril no sabes prender las direccionales? Así, ¿no? Bueno, ¿qué recomiendas? ¿Qué software recomiendas? Yo te recomiendo Solid. Si vas a empezar como diseñador, yo te recomiendo SolidWorks. La ventaja que tiene Solid, en comparación a otros softwares que yo he utilizado, es que todas las herramientas vienen como que muy masticadas, por así llamarlo. O sea, son fáciles de usar. No están tan complicadas. Por ejemplo, el software que tiene poco que aprendí a usar es MacroStation y es uno de los que más utilizo actualmente por mi trabajo. Y o sea, MacroStation es un software súper rústico, híjoles, ¿no? Para poder diseñar piezas, híjoles, es, tienes que hacer muchas cosas. Es un software bastante antiguo, que digo, van sacando nuevas versiones, pero la forma de trabajo es la misma. En cambio, Solid, pues trae muchas cosas ya masticadas, por así llamarlo, que son muy amigables. Por ejemplo, esta parte de la chapa metálica, que te ofrece la opción que te dice, yo te tengo aquí tablas de espesores, ya con las características que tú necesitas. Ya no tienes que estar calculando. Entonces, pues eso está padre, ¿no? Para alguien que pues va empezando, que no tiene mucha noción de la parte del diseño. Y en cambio otros softwares como por ejemplo MacroStation, pues si tú tienes que ir, o sea, vas haciendo el doblez y tienes que ir calculando el desarrollo, y pues se vuelve un poquito más tardado cuando es un proyecto muy grande y tienes que entregarlo en corto tiempo, pues sí se vuelve complicado, ¿no? Y en cambio acá con Solid, pues es más amigable en esa parte. ¿Y qué temas? Bueno, yo te recomiendo, si vas empezando en esto, que aprendas sobre tolerancias geométricas. Perdón. Tolerancias geométricas y materiales soldadura. Y chapa metálica. Esas cuatro, con esas cuatro tú puedes diseñar una máquina, tomando en cuenta esas cuatro opciones. Tú puedes dibujar, tú puedes modelar una máquina sabiendo de tolerancias geométricas, soldadura, materiales y chapa metálica. Con esas. Y bueno, entonces vamos a regresar. Ya estuve aquí respondiendo unos comentarios. Y bueno, entonces así es como se hace una pieza de chapa metálica bastante básica, ¿no? Ahora, uno de los temas que más me han preguntado por las distintas redes sociales es que al momento de sacar planos, cómo sacar el plano del desarrollo de la chapa. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, vamos a guardar la pieza de entrada. Voy a poner en mi escritorio. Y aquí le vamos a poner chapa live. Así. Entonces, ya una vez que tenemos aquí la chapa, lo que vamos a hacer es
irnos a archivo y crear dibujo desde pieza. Aquí yo voy a utilizar esta. Y esperamos a que genere el archivo de dibujo, ¿no? Listo. Bueno, aquí yo ya tenía automatizado mi hoja de dibujo y me entrega 3 vistas ya por defecto, que es la vista frontal, la vista superior, vista lateral derecha y la vista isométrica, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, depende. Si las 3 me sirven, pues las mantengo. Si una de ellas no me sirve, no tengo ningún problema en borrarla, ¿no? Ahora, aquí lo que yo tengo, si yo me voy aquí en la parte derecha y me voy a paleta de visualización, tenemos todas las vistas disponibles para utilizar en nuestro plano. Y aquí tenemos una que se llama chapa desplegada. Si nosotros la jalamos y la ponemos aquí en nuestro dibujo, aquí, básicamente lo que hace es desdoblar, mostrarnos una vista de nuestra pieza desdoblada. Cuando nosotros trabajamos con chapa metálica es muy importante mostrar en el dibujo la pieza desdoblada. ¿Por qué? Porque son las medidas que se van a tomar para poder hacer nuestra pieza. O sea, te dice, ok, sí, me vas a entregar, o sea, necesitas un perfil, un canal U que tenga 90 por 80, ok, sí, pero necesito, y que mida 500 de largo, y los dobles es 400, sí, está bien, pero necesito saber de dónde voy a sacar, o sea, cuánto material voy a utilizar, y luego más, si van a ser 100, 200 piezas de este tipo, pues necesito saber, ¿no? Cuánto material voy a estimar. Entonces, para eso es muy importante tener esta desplegada. Y aquí Solid lo que nos hace es sacarnos estas líneas. Estas líneas de aquí son los puntos en donde tienen que doblar. Son los puntos de doblez. O sea, en estos puntos es en donde van a poner la pieza, van a dejar caer el dado y va a doblar para poder darle la forma. Perdón. Y pues básicamente es por eso, ¿no? Y aquí también te da una indicación que el doblez es hacia arriba a 90 grados con un radio de 4.5. Entonces, aquí lo que haces es un dimensionamiento básico, ¿no? Tú dimensionas, aquí dimensionamos esto, así, 90 por 80. Lo sacamos, así la vista frontal, la nota de vista la sacamos y luego indicamos el espesor, así, 1.5, aquí, luego la medida interna, así, y luego sacamos esta de aquí, que no sé qué tan necesaria puede ser, pero la sacamos, que es 88.5, y el radio interior, así, lo colocamos aquí, y aquí nada más le indicamos con una nota que es interior, así, porque luego piensan que el radio es en los 4.5 son el radio exterior y nos meten en un problema, ¿no? Entonces, bueno, dimensionamos esto, perdón, utilizando la vista lateral, dimensionamos la longitud del doblez y luego dimensionamos la longitud total de la chapa, ¿no? Son 500, así. Entonces, ya, ¿no? La vista superior no nos sirve, la eliminamos y aquí colocamos nuestra lámina desdoblada. Y ya, ¿no? Y también tenemos que dimensionar nuestra vista desplegada. Entonces, dimensionamos a los puntos de doblez. Entonces, dimensionamos este de aquí. Luego nos vamos de aquí para acá. Y ya por último, dimensionamos esta, así. Pero esta la vamos a dejar como referencia.
¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a meter la distancia total. Entonces, para no generar una redundancia, la metemos como referencia. Y luego, aquí ya por último, dimensionamos aquí, así, 400 y 100, igual, la metemos, la indicamos como una cota de referencia porque sacamos la longitud total, que son 500. Y también debemos dimensionar la distancia que va de aquí para acá, así, así, y listo. Entonces ya con esto, con estas medidas, ya la persona que va a preparar este desarrollo, pues ya le va a ser más fácil, ¿no? Porque ya tenemos indicado las dimensiones de nuestro perfil ya doblado y las dimensiones de nuestro perfil, perdón, de nuestro perfil pues desdoblado. Entonces, pues ya con esto ellos ya lo pueden preparar, ¿no? Aquí inclusive lo que puedes hacer es, dice 1.5 el espesor, pero aquí le puedes agregar una nota a la cota y lo pones calibre 16 y listo, y ya quedó. Ahora, en dado caso de que tú no tengas de que no quieras acotar este doble, o sea, el desarrollo, lo que puedes hacer es meter una tabla de pliegues. Es esta. Y nos pide que seleccionemos a ver, me dice Alan Cruz que porque cuando despliego la pieza en el plano 2D para acotar el desarrollo se me modifica el 3D. Buena pregunta. Yo te respondo con otra pregunta. Te modifica, o sea, tú te pasas o sea, tú generas tu plano y al momento de abrir la pieza, la abres, supongamos, tú la abres desde la desplegada, o sea, tú le das aquí la desplegada y la abres así, y te ocurre esto. Si eso te pasa, pues es normal, porque al final de cuentas estás abriendo esta vista, pues te está tomando una referencia. Entonces tú aquí lo que haces, o sea, eso es algo que pasa muy seguido. Tú lo abres y dices, chinga, pues me lo abre desplegado. Entonces yo la pliego y me regreso a mi dibujo. Pero ahora resulta que tu dibujo está mal porque ya modificaste la referencia de la chapa desplegada. Entonces es muy importante que cuando tú estás trabajando o sea, cuando ya estás en el plano y quieres abrir el 3D, pues sepas qué vista, o sea, sobre qué vista vas a abrir. Si vas a abrir en la desplegada, te va a modificar la pieza, te la va a desdoblar y te la va a mostrar desplegada. Y si la modificas, pues te va a modificar la referencia. Entonces, y lo mismo si lo haces al revés, o sea, si abres la pieza desde una de estas vistas, te la vamos a ver doblada, y si tú la quieres desdoblar, pues al momento de doblar aquí te va a marcar error en estas piezas. Entonces aquí lo que debemos hacer para corregirlo es, abres el 3D desde la plegada, bueno, desde la que era la vista desplegada, y la dejas así. Te regresas y listo, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a eso o te haga alguna otra modificación. Lo podemos checar. Perdón. Ando ahí como que un poquito enfermo de la garganta. ¿En qué estaba? Ahí sí, lo de la tabla de pliegues. Entonces, utilizamos la tabla de pliegues y nos pide seleccionar una vista de una vista desplegada, que es esta de aquí. Nosotros la seleccionamos y aquí nos pide configurar la tabla. La vamos a dejar ahorita así, no nos vamos a meter a más. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestra tabla de pliegues. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente eliminamos las notas que teníamos aquí y las agregamos a nuestra tabla.
Aquí nada más la tabla la configuramos para que quede en Arial y de tamaño 12. Vamos a meterlo mejor en 8, yo creo. Así, tan chiquita. Entonces la modificamos y la ponemos aquí. O la podemos poner aquí arriba, ¿no? Así. Entonces ya con esto, pues ya tenemos nuestra tabla de pliegues, ¿no? Ya no se ve. Esto lo podemos utilizar cuando tenemos piezas que son muy pequeñas y el texto es muy grande y sobresale de la vista. Pues podemos utilizar esta tabla de pliegues. Está bien utilizarla, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos cómo debemos acotar y generar el dibujo de una chapa metálica. Entonces, aquí pues, lo único que debemos hacer es la guardamos y se acabó, ¿no? Entonces, pues estas son las operaciones básicas, de hecho son las que más se utilizan, la que es la brida de arista y la brida base, ¿no? Vamos a ver, aquí vamos a abrir esta, así, y las demás que tenemos aquí es para estas de aquí, para todas estas debemos de trabajar con croquis. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar, bueno, creo que para dobladillo, ¿no? Para dobladillo nada más. El dobladillo, pues no sé si han visto esa configuración en los dobleces, que queda una encima de la otra, o sea, queda como un sándwich. Ese es el dobladillo. Lo podemos hacer aquí. Aquí, miren, así está, así nos queda el dobladillo. Lo podemos tener con un radio amplio o lo podemos tener así, cerrado. Y queda así el sándwich. Este tipo de dobleces sirven para darle refuerzo a nuestra chapa. Y aquí así pues aumentamos el grosor de nuestra chapa al doble. Entonces en vez de tener 1.5 ya tenemos 3 milímetros. Y pues no es lo mismo doblar 1.5 que doblar 3 milímetros. Hubo una donación por parte de Alan. Muchas gracias, Alan, por las donaciones, por las rosas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, entonces aquí también el factor cap lo dejamos así tal cual. Y también, bueno, ponemos nada más dobladillo. Podemos hacer también, como les digo, un dobladillo amplio. Aquí debemos de configurar el radio, o más bien la separación. Aquí lo tenemos 16, lo podemos dejar, no sé, a 5, nos queda, inclusive a 1, y nos queda así. O sea, nunca nos va a quedar pegado, siempre nos va a quedar separado. Entonces, lo dejamos aquí vamos a dejarlo en 10, así, ¿no? Y también la longitud, podemos dejar también en 10, queda muy poco. O lo podemos dejar en, no sé, 20. Ahí también podemos configurar cómo vamos a medir ese largo, ¿no? Que sea de tangente a la cara o que sea después del doblez. Aquí era 10 y este de acá era en 20, así. Dependiendo de lo que usemos, pues ya es como lo toma. Entonces le damos a aceptar y ya tenemos nuestro dobladillo. Y podemos configurarlo, o sea, podemos usar las otras dos opciones. Podemos utilizar este que es rasgadura, que nos deja así este copete, si lo queremos ver así. También es válido, también se utiliza. Lo utilicé hace poquito para una como persiana motriz que usé. Y también tenemos este que es arrollado, que pues lo único que hace es nos elimina la parte recta del copete, nos lo deja así. Entonces, pues es ya dependiendo, o sea, todo es con base
a las necesidades que se nos vayan presentando. Entonces, aquí en el caso de estos tipos de dobleces, pues también nos cuentan los grados, ¿no? Podemos dejarlo a 300 grados y nos va cerrando el radio, ¿no? Hasta dejarnos lo más aproximado a un círculo. Aquí también, ¿no? No, aquí ya no podemos, porque aquí ya nos generaría un conflicto mecánico. Bueno, sí, un conflicto físico, ¿no? No podemos doblar más porque tenemos esta parte plana, tendríamos que reducirla, no sé. No, pues es que no podemos. O sea, a ver, sí podríamos. No podemos. Esto está limitado por la parte recta. Entonces, aquí lo que podríamos hacer tal vez es, si lo hacemos más largo, no. Aquí no pasa de 2.55. Y en cambio acá, pues sí le podemos dar un poco más, ¿no? Le podemos dar, no sé, 350 grados. A ver, aquí hay colisión. Entonces, si le damos a aceptar. Ok, sí lo generaría, pero al momento de doblar, bueno, aquí ya sería un rolado. Al momento de rolar la pieza, pues ya tendríamos problemas, ¿no? Entonces, y si la desdoblamos, pues así queda nuestra pieza, ¿no? Y, ok, el dobladillo desapareció. Ahorita. Vamos a doblar. Y listo, ¿no? Ahora, ok, vamos aquí a arreglar el dobladillo. Vamos a dejarlo cerrado, así. Listo. Entonces nada más desplegamos para corroborar que funcione. Y fíjense que nosotros agregamos una operación nueva. Y si nosotros nos vamos aquí a Solid, podemos ver que en automático la tabla de pliegues se ha actualizado y nos agregó otro doblez, que es el del dobladillo. Y aquí pues nuestras cotas estas cotas ya nos aparecen en amarillo porque se agregó una nueva sección de doblez, ¿no? Entonces aquí tenemos que actualizar las dimensiones. Entonces aquí las actualizamos. Así. Esta. Ya no me la roja. Sí, está. Listo. Y ahora esta medida cambia ahora a esta de acá. Así. Listo. Ya, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de utilizar las tablas, ¿no? Conforme nosotros vayamos agregándole operaciones en nuestra chapa, pues se va actualizando de forma automática. Y ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Podemos agregar un doblez. Ya sé, ese ejemplo es interesante. Vamos a agregar un doblez. Vamos a cerrar este doblez, ¿no? Aquí. No, ya sé cómo. Vamos a agregarlo aquí. Así. Y va a llegar así. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos un problema de construcción. Esto es muy común. Por eso les digo que siempre que estemos trabajando con chapas, hay que estar muy atentos de los dobleces y desdoblar, ¿no? Porque así como podemos tener problemas al momento de desdoblar, también se nos pueden presentar problemas al momento de agregar operaciones de doblez, como por ejemplo este de aquí. Entonces, aquí, por el tipo de configuración, por como tengo configurado la brida de arista, pues me colisiona. Entonces tengo yo que reconfigurarla para evitar ese problema. Entonces aquí lo que hago es simplemente lo dejo, o sea, modifico aquí los parámetros o las opciones de la posición de la brida, de tal forma que pues yo pueda evitar la colisión. Podría dejarlo así, podría dejarlo también así, no, porque me pega. Podría dejarlo así. Ya nos queda por fuera. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí todavía genera una colisión. Y aquí tenemos un problema de construcción también. Esto,
O sea, esto que tenemos aquí, pues en Solid aquí se ve que se puede hacer, ¿no? Pero ya en la vida real aquí tendríamos un problema. Y sobre todo, porque al momento de desdoblar, esta parte no se ve. O sea, es esa que no se ve. Entonces, por eso les digo que siempre que trabajemos con la chapa, es muy importante estar revisando todo ese tipo de cosas. Estar muy atento y tener muy en cuenta pues las interferencias físicas, ¿no? Porque pues Solid te lo va a hacer, o sea, SolidWorks o sea, esto pues te lo hace Solid, ¿no? Te dice, ok, no hay problema, yo te hago este corte, pero pues la verdad es que, a ver, ya en la vida real, realízame este corte, pues no se va a poder, ¿no? Entonces, aquí pues hay que pensarle bien cuando se nos presenten este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo configuramos para que quede, o sea, así, si yo utilizo esta opción, pues aquí podemos ver cómo pues no genera ningún conflicto. Entonces esto se puede hacer. También es muy importante que o sea, la chapa, la ventaja que tenemos con la chapa metálica es que podemos hacer piezas pues complejas, ¿no? Podemos hacer piezas con muchos dobleces, hacer dobleces cerrados, o sea, podemos hacer varias cosas. Pero eso también a veces nosotros como diseñadores pues exageramos, ¿no? No, es que nos dan nos dan rienda suelta y pues nos explayamos y podemos hacer cosas que no hay forma de hacerlas, ¿no? Entonces también hay que estar muy conscientes en esa parte donde sí, con la chapa metálica podemos hacer muchas cosas, podemos hacer piezas complejas, pero también hay que pensar que no, o sea, no porque una pieza sea compleja, no porque una pieza tenga muchos dobleces, o como, sí, o sea, una pieza que tenga muchos dobleces también aumenta la dificultad el proceso de fabricación y por ende aumenta el precio de la fabricación de esa pieza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que le vamos a dejar por aquí, hasta aquí el día de hoy. Yo creo que el próximo live, que yo estoy pensando que sea como para el día martes, igual como a estas horas, vamos a hablar sobre el desarrollo de cómo calcular el desarrollo de una lámina. ¿A qué nos referimos con desarrollo? El desarrollo es esto. Esto es el desarrollo de una lámina. Entonces, miren, agregué otro doblez y aquí ya te lo va agregando. O sea, Solid es bastante intuitivo en esto de la chapa metálica, la verdad. O sea, es muy bueno para todo este tipo de cosas. Bueno, en el próximo live vamos a hablar sobre los desarrollos de lámina, cómo calcular el factor K, el factor de doblez, cómo calcular el desarrollo, lo vamos a calcular así a mano y vamos a, perdón, y o sea, vamos a calcular un desarrollo a mano y después vamos a dibujar una pieza y vamos a ver que coincida eso, ¿no? Entonces, para que vean pues cómo es en la vida real, ¿no? Cómo funciona cómo funciona el mundo real, ¿no? Entonces, pero pues eso yo creo que lo dejamos para el próximo live. A ver, dice muchas gracias por compartir sus conocimientos, vaya, si a ustedes les sirve con eso, o sea, si lo que yo les comparto les sirve y los saca de algún problema o los ayuda a algún proyecto que están haciendo o algo así, para mí me doy por bien servido, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, si ustedes quieren ver este live un poquito más a detalle, lo voy a subir, o sea, ahorita que termine la grabación, lo voy a subir ya a YouTube. YouTube es Diseño Mecánico JC. Ahí lo van a encontrar el día de mañana, más o menos como a mediodía se va a subir. Y ahorita que termine de grabar lo edito y lo subo. Entonces, bueno, aprovechando, sigan en las redes sociales. En todas estoy como Diseño Mecánico JC. Pues estamos aquí en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. También tenemos el número de WhatsApp de Diseño Mecánico JC. El número, se los paso. Déjenlo, lo busco porque no me acuerdo.
A ver. A ver, el número de WhatsApp de diseño mecánico JC es con Lada de México, es 4425-410752. Si escribes de otro, si eres de otro país, pues es más 52 44 25 41 07 52. En este WhatsApp tú me puedes mandar mensaje para resolver alguna duda, algún problema que tengas con algún diseño, con alguna pieza, alguna consulta, alguna sugerencia, alguna cotización para algún curso, cotizaciones para proyectos, ya sea industrial, a nivel industrial, a nivel escolar. Mándame un mensaje y yo te responderé y nos ponemos en contacto para resolver la duda, el problema, la cotización, cotizarte algo. Vaya, está abierto, ¿no? Para todo público. A veces tarda en responder, sí, a veces tarda un poco en responder porque pues tengo trabajo en la mañana y a veces se me junta el trabajo, pero siempre procuro responder a todos los que mandan mensaje. En YouTube subo videos todas las semanas, una vez por semana subo videos. Ahorita voy a subir también tengo pensado uno para cómo hacer revisiones en planos de Solid. Quiero hablar ya también sobre análisis de esfuerzos, análisis por elemento finito, ya de piezas, de estructuras. Por continuar con tenemos una serie de soldadura, una serie de chapa metálica, serie de tolerancias geométricas. Ahí mismo pueden encontrar las librerías de tornillería, librerías de PTR, librerías de perfilería de aluminio, librería de elementos comerciales. Vaya, la verdad es que genero mucho contenido para compartir. Si ustedes se meten al perfil de Linktree, bueno, al link de Linktree del canal, pues ustedes ahí van a poder encontrar la librería de tornillos, la librería de elementos comerciales, cómo descargar SolidWorks, la biblioteca de diseño, la biblioteca el libro de dibujo técnico de Chavalier. Vaya, la verdad es que le he puesto bastante empeño en compartir cosas con todos ustedes. A ver, dice Kirko Dandy. Hola, buenas. Tengo una duda. ¿Se puede hacer impresión 3D con un plano o dibujo de SolidWorks? Con un 2D como tal, no. Lo que puedes hacer, sí puede, desde un modelo 3D, desde eso que tenemos aquí, como tal no se puede, porque ya es algo 2D. Lo que tú puedes hacer es este modelo, imprimirlo en 3D. Entonces, tú te vas aquí a herramientas, creo que es por aquí está la función. ¿Dónde está? Ay. Es que no lo encuentro, pero por aquí está la función para poder hacer la impresión en 3D. Aquí está, imprimir 3D. Entonces tú aquí le das y aquí pues ya tú comienzas a configurar los parámetros, ¿no? Aquí te pide seleccionar la impresora, tiene y ya las configuraciones que debes de dar para poder hacerla, ¿no? Y la calidad de borrador, media y alta, porcentaje de relleno, todo ese tipo de cosas que utilizan las impresoras 3D, ¿no? Y aquí te da una vista preliminar. Entonces, en 3D, el modelo 3D, pues sí lo puedes mandar a imprimir directamente desde Solid, pero el dibujo 2D, pues no se puede. Pues sí, ahí se reduce a eso, ¿no? Si es 2D no puedes, si es 3D sí puedes. O a ver. Sí, no, mira, aquí en el 2D no aparece la opción. Entonces nada más es con el modelo 3D. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario, algo que quieran agregar antes de
de finalizar ya el live. Bueno, creo que ya no. Bueno, entonces, bueno, sería todo por el video de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron presentes. Muchas gracias a Alan por las donaciones. De verdad, muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente live y nos vemos aquí en TikTok. Recuerden, todos los días se suben videos de diseños de piezas, de repente se suben videos de memes. De vez en cuando se suben fragmentos de los videos de YouTube. Procuro subir a todos lados, ¿no? También en YouTube tenemos los videos, tutoriales, tenemos los shorts, también en Facebook tenemos los reels, al igual que en Instagram. Entonces, por todos lados se procura subir contenido, ¿no? Y bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente video, en el siguiente live, para más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.